¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Curioseando por ahí por la web, me encontré con un proyecto que se llama Pequeños Patriotas. Es una iniciativa educativa chilena que utiliza un enfoque lúdico para enseñar la historia de Chile a niños, familias y docentes. El proyecto incluye una serie animada, libros y recursos descargables y actividades para realizar, también láminas para colorear, con el objetivo de fomentar la identidad, el orgullo y valores como la libertad y el respeto. Vamos a conversar con el encargado de esto. ¿A quién se le ocurrió? Miguel Ángel Fernández, cientista político y subdirector de Faro UDD. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muchísimas gracias por la invitación, especialmente para este proyecto que le guardo un cariño muy especial por cómo nació. Así que un gusto estar contigo y con todos quienes nos acompañan hoy. Oye, pero tiraste ahí una cosita al tiro. ¿Cómo nació? Cuéntanos. Fíjate que es muy entretenido. Esto partió el año 2020. Yo estaba estudiando mi posgrado en Estados Unidos y con la pandemia me tocó quedar encerrado en una pieza muy chica, 20 metros cuadrados, durante varios meses. Y cuando logré encontrar un pasaje para pasar un tiempo en Chile, dije, me voy a ir con mi hermana que tenía mi sobrina María Gracia de 1 año y 6 meses. Dije, bueno, voy a buscarle algún libro entretenido, voy a buscarle algo para poder llevarle regalo. Dije, ¿por qué no busco cosas de historia de Chile para niños? Pero para niños chicos, ¿verdad? Que tengan rimas. Y ¿sabes qué, Miriam? No encontré absolutamente nada que estuviera disponible y que fuera atractivo para niños. Y ahí dije, bueno, si no hay nada en este momento que uno pueda ver que esté disponible, voy a crear mis propias rimas para entretener a mi sobrina. Y así nació una lista de más de 60 rimas de entre presidentes, personajes de la independencia, de la colonia, que cuando llegué a Chile, y estuve con ella varios meses, y mi hermana y mi cuñado, básicamente lo que fui fue probando esto a medida que ella crecía. Y fíjate que lo dejé guardado en una gaveta y se lo contaba en la noche cuando me juntaba con ella, pero pasaron varios años después y el año pasado, el 2024, apareció un estudio de la Universidad Andrés Bello que medía a las figuras históricas y el conocimiento que tenían alumnos de tercero medio de la región metropolitana. Y el resultado me preocupó profundamente, porque no solamente ocurría que la figura como Higgins era la que tenía más menciones, pero que era el 30%. Después de eso, Prat, 24%. Pero otras figuras como por ejemplo Javiera Carrera llegaban al 11%. Después le preguntaban a los muchachos de tercero medio que habían hecho figuras como Paula Jaraquemada. Nadie sabía quién era. Y ahí dije, no, la verdad las cosas es que si uno tiene cosas de repente guardadas en la gaveta que uno cree que pueden aportar algo, es hora de comenzar un proceso más largo. Y allí comenzó el proyecto, en noviembre del 2024, que nos estuvo trabajando a mí y a mi hermano Rafael, que es animador, entonces me ayudó con los diseños, con los dibujos, con los bocetos, para poder dar vida a esto a mí que me gusta llamarlo el multiverso de la historia de Chile para los niños, que tiene su primera versión y que tenemos proyectados varias sorpresas más. Oye, qué buena idea. Tú dices que María Gracia, que era tu sobrina, que es tu Así, sobrina, y que en ese tiempo era chiquitita, tenía un año y algo, ¿no? Un ha año sido y un año medio, seis de esto. un año y medio, claro. Te ayudó, fue tu conejillo de India. Cuéntanos ahora, pasó entre medio unos pocos años, tampoco mucho, de la pandemia ahora, digamos. La niña obviamente ha crecido. ¿Para quién va dirigido esta serie en general? No solamente los libros, en las Libro. láminas, a lo mejor tú me dices, no, tienen distintas edades según el medio en el que se esté dando. Cuéntame un poquito a dónde va dirigido. Mira, el libro base, que te lo puedo mostrar acá básicamente, que es un libro con ilustraciones y rimas, este es básicamente para poder acompañar a niños chicos de 4 a 7 años, efectivamente, un momento donde los padres les leen en las noches y que trae información también de base. Pero la serie que se creó al alero de una plataforma que se llama Libre, que es uno de los proyectos de FARUD, que se llama Pequeños Patriotas y la pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, para la gente que está interesada en verla, está pensada en un público un poquito más grande, niños entre 6 y 10 años, básicamente. Que es un momento muy importante,
Porque hay un momento donde los muchachos empiezan a entender el espacio donde se están moviendo, qué es su país, qué son las ciudades, los papás interactúan con ellos, tienen las tradiciones de septiembre. Entonces, la serie efectivamente está pensada en un público un poquito mayor que los 4 años que pensamos este libro de rimas. Y también hemos seguido explorando nuevas opciones, porque, por ejemplo, hoy en día está muy de moda, me he dado cuenta. Yo en mi tiempo leía Papelucho, Miriam, no sé, ¿no es cierto? Que probablemente todos lo conocemos, pero Papelucho tenía su versión de Papelucho historiador. Y hoy en día los libros que leen los niños en etapa inicial de lectura tienen bastante más ilustraciones, están en una combinación, le dicen algunos, ¿no es cierto?, novelas gráficas, etcétera. Y hemos estado trabajando en una serie de libros que cuentan este viaje por el tiempo de María Gracia, que es la protagonista de todas las historias, para buscar a su perro y conocer a los diferentes personajes de la historia de Chile de una manera accidental. Y ahí empieza a conocer el valor de la resiliencia, de la lealtad, del esfuerzo, que me parece que son efemérides fundamentales y valores fundamentales para la construcción no solamente de un país, sino de cualquier persona que está pensando en aportar con responsabilidad pública hacia adelante. Entonces, estamos intentando hacer una serie de productos que apunten a diferentes públicos. Los libros para colorear, que están las láminas gratis en nuestra página web, están pensados para que los papás en los fines de semana puedan jugar con sus hijos y también de alguna manera aprender un poco de historia. Y eso está en un público, los niños cuando empiezan a colorear son de los 4, los 7, 8 años. Entonces, estamos intentando apuntar, pero siempre en el público infantil. Esa es la verdad, donde siento que además falta todavía mucho por trabajar las tradiciones, la historia y los valores que hicieron de Chile el país que hoy día conocemos. Oye, tú hablaste recién de las tradiciones, de aquello que debería ser como la base, ¿no?, de nuestro país, pero que es prácticamente muy, muy poco conocida, no solamente por los resultados de la encuesta que dices tú de la Universidad Andrés Bello. Baste ver hoy día algunos programas de concurso donde hay personas Sí. adultas a las que se les pregunta sobre algunos personajes, por ejemplo, y se quedan como marcando ocupado porque en realidad no saben qué es lo que hizo. Cuéntame una cosa, tú que estuviste fuera, ¿ves con mucha diferencia lo que nosotros trabajamos acá en Chile con respecto de nuestra historia respecto de otros países? Fíjate que sí, me ha tocado por cosas de mi profesión vivir en Estados Unidos, vivir en Canadá, pasar tiempo en Europa y me parece que la conciencia de la historia común, de aquello que nos trajo hasta el día de hoy, está mucho mejor desarrollada en países como Canadá, Estados Unidos y países europeos. O sea, la verdad es que cuando uno va y se mete en estas plataformas como Amazon y busca, por ejemplo, la historia de los presidentes de Estados Unidos, va a encontrar libros infantiles, peluches, va a encontrar una serie de ofertas que le permite a los papás acercar la historia a su hijo y al mismo tiempo también recordar ciertos personajes, ciertos momentos que se los van olvidando con los años, ¿no es cierto? Después de los 12 años en el colegio uno se lo olvida, dependiendo de las trayectorias de nuestro camino. Y en ese sentido me parece que es súper importante tener material que pueda permitir que la vinculación en el juego entre padres e hijos vaya reforzando la verdad, algo que yo creo que es el corazón de nuestro país. O sea, cuando uno mira la historia de Chile, Miriam, la verdad es que uno encuentra que fuimos pioneros en áreas muy importantes. La historia de Manuel de Salas, que lo que hizo fue, ¿no es cierto?, decretar la libertad de vientres, donde los hijos de esclavos que nacían en Chile eran libres. Eso fuimos pioneros en el mundo. En Latinoamérica también en términos, por ejemplo, de darle igualdad moral a todas las personas aboliendo la esclavitud, 60 años antes que Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay que rescatar aquello que Chile ha hecho bajo la tradición judeo-cristiana occidental muy bien. Los procesos de independencia fueron verdaderas historias de resiliencia, trabajo conjunto, donde se entendía que la búsqueda de la autonomía y de la independencia era para poder dirigir nuestros propios caminos. Cuando uno mira las historias de las mujeres de la independencia, Paula Jaraquemada, que probablemente mucha gente la conoce de manera tangencial por la Viña Santa Rita, el vino 120, y que antiguamente tenía sus comerciales en televisión poniendo eso sobre la mesa,
también son importantes porque hubieron un cúmulo de personas. Nosotros en esta primera versión del libro tenemos solamente 12 personajes, pero hemos encontrado una lista de más de 100 que nos ha llevado a explorar autores de 1800, etcétera, donde uno se da cuenta que el país se construye en la suma de los esfuerzos individuales. No viene un planificador que nos dice a dónde vamos, es el cariño por la patria, el cariño por valores y por ideas y avanzar paulatinamente hacia un objetivo común es lo que te permite desarrollar las naciones y el espíritu de las naciones. Entonces, la pregunta es que eso que es muy profundo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos integrando en etapas iniciales y en un refuerzo con la familia, que es lo más importante? Y allí me parece que la clave está en tener productos que acerquen a la familia Claro, esto. claro, eso Personajes ayuda, sí, obviamente, que obvio. los personajes sean más atractivos en términos de lo que está ocurriendo hoy en día, por Oye, y ejemplo. respecto de esto mismo que acabas de decir recién, el tema de los personajes, lo que hay hasta ahora son solo esta María Gracia que viaja en el tiempo, se encuentra con solamente personajes, no lugares. Todavía hay en algún momento pensado a lo mejor que esté, no sé, en la Plaza de Rancagua, me imagino, Sí. ¿no? ¿Eso ya existe o no? Solamente por ahora son personajes. Mira, Y en las escritores, ideas obviamente. y en el papel tenemos ya 5 tomos delineados. Y el primero con el que partimos fue Nuestros Fundadores, que básicamente cuenta la historia desde 1810 hasta la consagración de la independencia. Pero la idea después es también rescatar a otras figuras que van a poder poner sobre la mesa la importancia de los territorios nacionales. Poner, por ejemplo, Claudio aquí. Poner, por ejemplo, a Gustave Cerny Cunil, que eran personas que construyeron desde diferentes territorios muchas veces el país. Pero pues, nosotros siempre buscamos, y esta fue una discusión que tuvimos durante mucho tiempo, muy entretenida además. ¿Con qué iniciamos? ¿Iniciamos con la colonia, por ejemplo? ¿O iniciamos con el proceso de fundación de la República de Chile? Tomamos la decisión en aquello, donde tomamos un término prestado que en Chile no se utiliza mucho, que son los padres fundadores, que en Estados Unidos sí se utiliza, acá en Chile nunca esa ha sido la nomenclatura para referirse a las personas que dirigieron, empujaron y pusieron esfuerzo sobre la independencia, porque nos permitía ampliar de alguna manera la base de decir solamente los padres de la patria, como era originalmente Carrera, O'Higgins, Rodríguez, Freire, y decir, no, porque los fundadores de esta tierra también fueron, por ejemplo, las mujeres que hicieron el esfuerzo de ser las grandes espías de la Reconquista. Y tú sabes que esto es, miren, es un dato muy interesante porque las personas realmente me dicen, bueno, esto es por lo que ha ocurrido en los últimos años. No, esta información la sacamos de un libro de Vicente Grés de 1871. Entonces, que no es la moda de los últimos años, es entender que en el proceso de construcción del Estado de Chile, de la nación chilena, los historiadores también realzaban las figuras que venían de diferentes lugares de Chile. Por ejemplo, María Cornelia Olivares, que era de Chillán. Y vamos a ir construyendo este multiverso, como me gusta llamarlo a mí, para que en el fondo MG, que tenga estos viajes por el tiempo, sea capaz de conocer no solamente personajes importantes, como es la primera temporada, sino que también conozca el territorio de Chile y el aporte que cada espacio del país ha hecho a la construcción de donde vivimos hoy. Oye, yo lo encuentro notable la idea en realidad y sobre todo dedicado a los más pequeñitos, porque ya después de a los 6, 7 años entran al colegio, no tienen materias y entran a estudiar una historia que te la enseñan, por lo menos como a mí me la enseñaron al principio, después no, tuve grandes profesores, pero al principio fue una fomedad horrible, porque era solamente recetas de la fecha, Fecha. apréndase montonera de cronología, ¿no? Lo cual lo hace muy árido y muy fome Sí. y no logras entender nada. Después no, tuve muy buenos profesores, fui alumna de Hernán Godoy, así que en realidad fue realmente muy bueno. Pero quiero ir a que tú los titularon Pequeños Patriotas. Para ti, ¿qué es un patriota? Porque aquí hay un tema de orgullo nacional que Así es. muchas veces se confunde con un patriotero, ¿no? Sí, Eh, exactamente. y ahora ustedes están yendo más bien a el tema de ir conociendo aquellas actividades, aquellas personas que hicieron cosas por nuestro país y que en realidad las desconocemos absolutamente, pero desde lo más chiquitito, casi como un cuento, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, todo está en formato de cuento, en formato lo más atractivo posible desde el diseño de los personajes, los colores que elegimos. ¿Y por qué el título de Pequeños Patriotas? Porque me parece que es fundamental que detrás de un concepto como el patriotismo, que efectivamente es el orgullo por nuestra historia, por nuestras tradiciones, por los procesos que hemos avanzado y por también comprender los errores que hemos cometido en diferentes épocas, que es parte de entender y comprender realmente la construcción de la patria, del lugar que nos cobija, de este hogar en el cual todos compartimos, es comprender que la responsabilidad pública de cada chileno es lo que marca la diferencia en el futuro. Y por eso, si desde pequeñitos uno comprende que hay sacrificios muchas veces que tomaron las personas que llevaron los riendos, que no solamente es una estatua que está en cada plaza, en cada comuna del país, sino que fue una persona que dejó fama, fortuna y muchas veces su vida por esta tierra, nos permite de alguna manera integrar valores que me parece que son universales. El respeto, la lealtad, la resiliencia, que es un valor fundamental, especialmente en los tiempos actuales con tanta incertidumbre. Y con un concepto como pequeños patriotas, está intentando aproximarse a dos elementos. Primero, el público infantil, por eso pequeños, pero segundo también porque son las sociedades grandes, las sociedades que progresan, son donde los pequeños esfuerzos individuales se comprenden como parte de una comunidad. Y eso me parece que es clave. Entonces, intentando dejar estos mensajes pasados, tuvimos muchas discusiones también con el título, porque algunos decían, oye, esto puede ser muy político, y yo la verdad es que aquí decía, no puede ser que un concepto como el patriotismo se transforme en bandera de un sector político, porque es algo que compartimos en esta tierra. Y por eso uno dice, esto siempre es un acto de poner por encima la historia de Chile, comprender los esfuerzos individuales que se necesitan para construir un buen país y al mismo tiempo también integrar, como te digo, que me encanta repetir, valores que la familia siempre nos entrega, pero que es importante también que comprendamos que son parte de la comunidad más amplia en la cual habitamos. Oye, ahí apuntaste al final a una cosa que te quería preguntar, y es respecto de los, de los modelos que pueden servirnos para el estudio. ¿A qué voy? Por ejemplo, esto se hace en un jardín infantil, estoy inventando, ¿no? En un jardín infantil hay guía, hay láminas para colorear, la señorita dirá las actividades que hay que hacer, irá a lo mejor poniéndole algo más, porque ustedes dan una guía para educadores, Sí. entonces, con distintas actividades que pueden hacer, no sé, disfrazarse, vestirse, pintar, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con los valores? Porque ahí tú dijiste, apuntaste hacia el final lo que las familias están pidiendo, y es algo que nosotros en este momento parece ser que se ha olvidado muchísimo, ¿no? En los colegios y en las familias, no saben cómo realizarlo. Ahí, en el proyecto de ustedes, ¿vienen esas guías? Fíjate que lo que estamos trabajando ahora, y esto viene de antiguos recuerdos de la época escolar, que hoy en día no ocurren tanto. Habían ciertas obras, por ejemplo, que en las escuelas y los colegios se hacían para conmemorar fechas importantes. Y en esas actuaciones donde los niños hacen su esfuerzo más tierno, probablemente los papás están muy contentos, aunque hoy en día parecen como si fueran estadios de fútbol, que está lleno de celulares más que mirando a los niños, hay una cosa clave, están las acciones donde se transfieren los valores. Y esas actuaciones lo que estamos haciendo es recuperarlas, transcribirlas y llevarlas a formato para que puedan ser masificadas. Porque fíjate que no es tan fácil encontrar hoy en día guiones de obras para colegio, para niños pequeños que puedan llevarlas por delante. Es un esfuerzo que cada profesor muchas veces invierte muchísimas horas en intentar, etc. Entonces, una de las partes que tenemos aquí es recuperar esos elementos que son parte de la cultura popular chilena, de cómo mostramos lo que somos y cómo de alguna manera entregamos esos valores. Y eso me parece que es fundamental porque uno le puede enseñar a un niño que memorice lo que significa lealtad o resiliencia, pero lo más importante son los modelos a seguir. Lo más importante son las prácticas que ellos ven. Y eso, uno de los elementos, por eso la actuación es tan importante cuando son niños, no solamente porque logran ciertas habilidades sociales, sino que van integrando en su cabeza las formas de actuar, la rectitud con que hay que enfrentar la vida, etcétera. Yo tuve la suerte de estar en la educación escolar en un proceso que todos los meses tenías un valor que era parte del mes.
que era muy importante y se preocupaban de enviárselo a los papás, etcétera. Nosotros creemos que la historia también puede transferir eso y es parte de uno de los sueños que uno siempre puede poner sobre la mesa. Oye, cuéntame para ir dentro del proyecto, ¿cómo seleccionaron los diálogos, por ejemplo? ¿Cómo seleccionaron los personajes? Me imagino que se debe de haber debatido muchísimo en quién sí, quién no, como onda votación, ¿no? Exacto. Papel, tijera, todo ese tipo, recurrieron, me imagino, ¿no? Algunos Eh, han sido mucho más fáciles. ya, sí, claro, algunos eran como obligados, ¿no es cierto? Pero de repente en otras no, no tanto. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿cómo se financia? Porque el proyecto, por ejemplo, de lo que yo vi en el audiovisual, es muy bonito, es muy bien trabajado, los dibujitos son como el Disney antiguo, ¿no? Ya no aparecen esos de ojos grandes, ¿no? Y peinados raros, no. Entonces, a lo mejor es un gusto muy personal, pero ¿cómo se financian además? Fíjate que aquí hay, bueno, voy a partir de la parte de la selección de personajes, que es lejos lo que nos quita más tiempo y es más entretenido. Hemos sido muy sistemáticos en el trabajo con mi hermano. Entonces, que parte, él vive en Concepción, yo vivo en Santiago y esto nos permite todavía conversar más, que es empezar a buscar primero, así, a tonta y a loca, como se llama en buen chileno, y llegar a una lista grande de personajes que creemos que son interesantes. Después de eso pasamos un tiempo descubriendo su historia, leyendo los libros que encontramos, los recortes, fuimos a fuentes como Icarito, ¿no? Que la gente se acordará algunos, ¿no es cierto?, que era un producto espectacular para niños en la época escolar. Y después de eso lo que hacemos es decir, a ver, vamos a buscar aquellos que son insignes y aquellos que creemos que transmiten un mensaje muy importante. Entonces, por ejemplo, la valentía de María Cornelio, una persona que era de Chillán, que se sentaba en la plaza de Chillán a declarar las ideas de la independencia chilena, que fue tomada por los realistas, enjuiciada, le cortaron el pelo, por ejemplo. Y otras personas que tienen historias muy épicas, como Águeda Monasterio. Tú sabes que la encarcelaron y cuando la liberan, que son solamente un par de días antes de la batalla de Chacabuco, fue tanto lo que sufrió en la cárcel que termina perdiendo la vida. Eso en otros países sería un bestseller y una película espectacular y en Chile está debajo de la alfombra. Entonces, en todo ese proceso de descubrimiento, la discusión nos llevó a pensar en dos líneas. Primero, aquellos efectivamente que nos pueden dar mayor visibilidad, O'Higgins, Carrera, Rodríguez, Javiera Carrera, obvio, pero también intentar redescubrir algunos que con su aporte dejan más allá que un hito, más allá que un cargo, sino que dejan un legado silencioso, que muchas veces es lo que termina ocurriendo mucho. Y en la segunda pregunta es muy interesante esto, como te digo, nos juntamos los fines de semana con mi hermano. Entonces todo el proceso inicial ha sido con 0 pesos. O sea, la parte gráfica, la página web, por ejemplo, los libros para colorear, ha sido todo porque tenemos conciencia absoluta de que es algo que puede ser muy positivo para el país y muy positivo para la familia de los niños. Y esa convicción hace que uno se mueva más allá de la pega en las tardes, etcétera. Y como yo tengo el pasatiempo, el hobby de escribir, cuando mi sobrina cumplió 6 años, escribí esta novela tipo papelucho que se llama MG y los fundadores, que se la regalé a ella para que la pudiera leer, y de allí sacamos los guiones para la serie. Y presentamos a Libre, que es esta plataforma de Faro UD, que es una apuesta con una importante dotación de recursos para hacer una calidad buena de videos, y Libre tiene una directora, tiene un consejo que ve propuestas y aceptaron esta propuesta de Pequeños Patriotas. Entonces, ellos se encargaron de contactar con una empresa, que es la agencia Botica, para poder animar esta idea y este guión que habíamos construido. Entonces, es bien interesante porque todo el proceso de los últimos, ya a esta altura, casi un año, con Rafael ha sido a pulso, a pasión y vocación, digo yo siempre, pero encontramos este apoyo en Libre que permite darle visibilidad y tener esta serie que ya pueden ver en YouTube, que me parece que es muy notable porque permite también hacer un poco más conocida la idea.
Claro que sí. Oye, no, lo encuentro notable en realidad que hayan tenido ese apoyo, no, que lo hayan Sí. encontrado rápidamente. No todas las buenas ideas llegan a buen puerto muchas veces por el tema financiamiento. Oye, para ir terminando, cuéntame, a ver, los profesores, la gente, las familias que estén viendo, sobre todo educadores de párvulos, ¿no? De colegios, de jardines infantiles, tienen como, por ejemplo, preguntar a ustedes, ¿hacen algún tipo de seguimiento de la aplicación en algunos colegios, en algunas partes? ¿Hay un retruque con respecto de las personas que lo utilizan este material? Mira, hay una cosa fabulosa del mundo moderno y que son las redes sociales, el correo electrónico, porque cuando sacamos el libro para colorear, que está disponible gratuitamente en www.pequeñospatriotas.cl, que también nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, y la gente en los días previos del 18 empezó a descargar esto. Y nos empezaron a llegar fotos a nuestro mensaje directo de familias que lo estaban utilizando para el feriado, de colegios de diferentes lugares de Chile que nos preguntaban si podían utilizarlo libremente. Y la respuesta siempre es sí. El material que está en la página web está a libre disposición para quien quiere utilizarlo desde su casa con sus hijos hasta una escuela con la cantidad de alumnos que tenga. Y eso es parte del proyecto, es la idea de, porque hay muchas plataformas que te cobran por descargar cierto material, etcétera. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es que creemos tanto en el proyecto y en la vocación del proyecto que estamos dispuestos a gastar nuestros fines de semana para dejar elementos gratuitos y vamos a seguir haciéndolo. Entonces estamos, como te digo, practicando esto de recopilar las obras, avanzando en ciertas guías, también intentando avanzar en más material que se pueda imprimir, más láminas con libros de actividades que de alguna manera permitan que la sala de clases pueda estar estudio. Y eso nos ha traído una satisfacción que no es monetaria, una satisfacción que yo creo que es espiritual, porque mucha gente nos escribe, nos envía las fotos con sus hijos, que tenemos cuidado de no mostrarlas en redes sociales porque parecen fotos de menores, Claro. pero que la verdad a uno dice que está haciendo el camino quizás más largo, pero el camino correcto. Y esa convicción es fundamental. Entonces, la verdad es que pueden mandarnos un correo, tenemos un formulario para que nos manden sus preguntas, sus ideas también algunas veces en la página web y siempre vamos a estar abiertos a, si podemos aportar aunque sea un grano de arena, hacerlo. Y esa es la meta de esto que nosotros con Rafael siempre decimos que es un proyecto de mucha pasión que requiere tener 100% la convicción de que estamos haciendo las cosas bien. Oye, a lo mejor más de un club de cuentacuentos pueden además, ¿no? Tomar esta idea y hacer los cuentacuentos para como con podcast, ¿no? O a lo Sí. mejor con pequeños videos, etcétera. Bueno, hay muchas actividades que pueden surgir a partir de este propósito que ustedes se plantearon. Muchas gracias, Miguel Ángel, por haber estado con nosotros. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. En realidad es un gusto y gracias por el espacio para hablar tan largamente y extendidamente de algo que muchas veces queda un poco fuera también de los medios. Por supuesto, claro que sí, es una lástima, pero sí, es verdad, eso sucede. Conversamos hoy día con Miguel Ángel Fernández, cientista político que no tiene nada que ver con el tema de la historia, ¿no? Se me olvidó preguntarle si se asesoraban de repente con algún historiador, pero ya se lo preguntaré en otra ocasión. Él es subdirector de Faro UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Ya sabe, tiene todo ese material descargable en forma gratuita para sus niños, ¿no? Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.